Gala Cultural. Miren, ya les comentaba, tenemos el inmenso placer y el gran honor de estar en compañía de Tony Raful, poeta en primer término, politólogo, político, fundador, si se quiere, de las simientes de lo que es hoy toda la estructura del Ministerio de Cultura, en su momento secretario de Estado de esta cartera, y por encima de todo un patriota por igual y una distinguida personalidad del mundo nacional y de larga data en el ejercicio de los medios de comunicación. Gran comunicador. Voz inconfundible de esa llamada tribuna democrática del Partido Revolucionario Dominicano. En fin, a Tony no requiere que se le presente. Bienvenido. Gracias, encantado de estar en este programa y con ustedes que realizan una gran labor cultural de difusión. Oyéndolo me puse al día rápidamente de las tareas de hoy. Esa era la idea, sí. poeta. Así que felicidades. Pero a ustedes sobre todo también. poeta. Ahí vi a Lalo declamando uno de sus versos. Ajá. Sí, que pocas veces son los poetas tan populares. Tan popular. Como usted. ¿Cómo asume esa popularidad de que, Bueno, de que la gente compra los ¿Son libros de populares los poesía? poetas? No, fíjate, hay un asunto que hay que definir. Por ejemplo, hay un tipo de poesía popular, hay un tipo de poesía que se expresa a través de las coplas, a través incluso de la las décima, décimas, sí. y toda una tradición literaria incluso en la historia dominicana, que en muchas ocasiones en terrenos históricos sirvió para impulsar las causas de la liberación o de la patria. O sea, yo creo que fue importante el papel de los copleros y de las décimas. Además son creaciones populares con un sentido, una inteligencia a flor de piel del pueblo dominicano. Pero hay una poesía, además esta gran división no viene de ahora, o sea, siempre la poesía y el mestre de clerecía se dividían en los tiempos antiguos lo que era el ejercicio creador de la poética o del arte de la poesía. De todas maneras, la poesía en sus inicios era una poesía cantada, en las cantatas era una poesía... En la juglería. Exacto, era una poesía colectiva, o sea, interpretada por el pueblo. Con Era dicha. Exacto, era dicha. Como la de los campos y los cantos Como de la los hacha. campos, Sí. exactamente. Que Pero son improvisaciones. con el plan. desarrollo, la profundidad incluso y el estudio del lenguaje, del pensamiento, apareció una poesía culta o una poesía que obedecía a determinadas reglas ya creadas para poder expresarse a través de la métrica, a través del uso de la metáfora, a través del diestro manejo de la lengua. O sea, todo este proceso también parió grandes poetas y escritores. Yo pienso ahora, para mencionar poetas del siglo XX, del siglo pasado, con actualidad vigente en el siglo XXI, poetas de la dimensión de Pablo Neruda, por ejemplo, de Nicolás Guillén, de Vicente Huidobro, de Jorge Luis Borges, de Octavio Paz, o sea, de Walt Whitman, que aunque anterior a ellos, el gran cantor de la democracia norteamericana, de Carl Sandburg, gran poeta, los poetas franceses. O sea, podemos hablar de Baudelaire, podemos hablar de Verlaine, podemos hablar de Rimbaud, o sea, podemos hablar de los poetas españoles del siglo de oro español. O sea, hay toda una gama, un ramillete, incluso una poesía conceptual, una poesía filosófica que cultivó mucho Miguel de Unamuno. O sea, una poesía que era conceptual, o sea, no estaba sujeta, digamos, al ritmo poético tradicional, sino una poesía que estaba coagulada desde el punto de vista del concepto. Que aquí se expresa, por ejemplo, en Juan Antonio Alix. En Juan Antonio, uno de los más populares. famosos y Sí, populares. y populares. O sea, lo que quiero decir es que hay variedad, Sí. hay un pluralismo, hay una pluralidad que además es buena. O sea, porque si solamente leyéramos, escuchamos en una sola dirección, nos vamos a empobrecer. Claro. O sea, yo creo que todo esto es bueno. No se puede establecer jerarquía. No se pueden establecer jerarquías desde el punto de vista, digamos, del valor de una poética o de una tradición poética. Yo creo que todas ellas son parte de la memoria colectiva, del lenguaje colectivo de los pueblos, que como ustedes saben, está sujeto a cambios, a transformaciones, a innovaciones. La lengua de hoy no es la lengua del castellano antiguo, o sea, la vamos enriqueciendo a través de ¿qué? Del uso consuetudinario. Y de las necesidades que se le van Y de las necesidades. presentando, ¿no? al ser humano. Tiene todo eso que ver con La loca del café sublime, verso y aforismo de un poeta de dos siglos. Bien, empezando por el título. ¿Por qué 2 siglos? Sí, empezando Vamos por a el explicar, título. sí. La loca del café sublime, aforismos, versos y aforismos de un poeta de 2 siglos. En la República Dominicana operó a partir del año 60, 61,
hasta después de la Revolución de Abril, fue cerrado una importante cafetería en el Conde, entre la Duarte y la 19 de marzo. Frente a frente a donde operó el local de la Unión Cívica Nacional, uno de los partidos importantes de ese periodo. Cuando la calle El Conde era la calle. Cuando la calle El Conde era la calle. Al lado del Moulin Rouge era. El Moulin Rouge estaba al frente. De Morey, ¿no era? Exacto. No, Morey está en la otra esquina. Ah, ellos están exactamente en el medio. Entonces, en esa cafetería se dio cita la crema innata de lo que era la joven intelectualidad dominicana de la época, los artistas, además el clima cultural, o sea, allí se volcaba de alguna manera y allí habían conversaciones, era un centro muy interesante. Entonces, la loca es la libertad, o sea, la libertad en ese momento fluía como una aspiración después de una larga dictadura, de una castración de valores en la República Dominicana. La libertad era el tema, todo el mundo hablaba de la libertad y empezaba a leer libros, a actualizarse con la literatura del momento. Podrían llegar libros que antes no llegaban. Exacto, porque estaban censurados, claro, los autores que no se conocían. Se hizo una moda andar con un libro debajo del brazo. Sí. O sea, era una especie de distinción y todo el mundo aspiraba a cultivarse. Yo conocí a Guillermo con Marta Janes, que era ya... Ese es posterior. Guillermo es posterior. A Guillermo lo conocemos bien, es posterior. Viene, florece luego. Sí, florece luego. Entonces, en ese periodo, fue cerrado, clausurado, prácticamente después de la frustración de la Guerra de Abril. Operó durante unos meses y desapareció el Café Sublime. Entonces, allí hay una tradición enorme de gente variada, de plural. Entonces, hay un poema del libro que hace alusión a la libertad, haciendo algunas citas. Pero luego los poemas en general son diversos. O sea, hay una diversidad. El primer poema es el del Café Sublime, el primero. ¿Cómo dice Guillermo? ¿Usted te atreve? Bueno. No, pero en la voz del propio autor. No, yo quería señalar, hay diversos poemas y voy a citar los títulos. Sí, él no se puede ir de aquí sin declamar uno de sus poemas. Sin leerlo. El poeta lee, el declamador es un arte y aquí tenemos a una inmensa declamadora. Gracias, poeta, gracias. Pero usted tiene grandes dotes histriónicas usted declamatorias. Pero es lectura, para que no haya desilusión, es lectura. Bueno, hay poemas diversos, hay un poema a la loca del Café Sublime, hay un poema Arte Poética, El amor es memoria, hay un poema Federico García Lorca, hay un poema No fue engaño, No sé quién soy, hay un poema Al poeta nacional, hay un poema San Juan de la Cruz, hay un poema titulado Al mar salido de tus ojos, hay un poema ¿Dónde estará la niña?, hay un poema Pedro Enrique Ureña, la figura cumbre de la cultura dominicana, junto a Juan Bosch. Hay un poema Al tigre de Blake, a William Blake, que era un poeta inglés, que hizo un poema a la fiera, al tigre como fiera, y se preguntaba si quien había creado al tigre era el mismo que había creado al cordero. El tigre tritura al cordero. Entonces, hay un poema alusivo a ¿Qué pretende el poeta con todos estos poemas? Bueno, el poeta lo que hace es recrear a través de las imágenes. ¿Tenía nostalgia el poeta? Sí, claro. Mucha nostalgia. Siempre hay nostalgia. De cosas idas. Hay nostalgia porque hay memoria. Toda memoria es nostálgica. Y además necesitamos la memoria. El día que prescindimos de la memoria desaparecemos. ¿Ustedes son adictos a la nostalgia? No, adicto no. La palabra militantes. Adicto. La palabra adicto no. Militantes sí. Los portugueses hablan de saudades para establecer como un tema nuevo, un término nuevo de nostalgia y de recuerdo. Pero no es vivir prisionero del pasado, sino construir, porque todo se convierte en pasado. Dentro de unos minutos esto es pasado, todo es pasado. Y dicen además, a alguien que el tiempo es una invención. Dijo alguien, un filósofo. Claro. Varios filósofos han tratado el tema del tiempo como una invención. Lo que sucede es que la mente opera siempre con lo que uno ha vivido, no con lo que uno va a vivir. Si uno opera con lo que va a vivir, entonces es una ilusión. Eso es muy incierto. Es un proyecto, es una utopía. Entonces, es interesante. Sí, es una utopía. Si tú hablas lo que tú vas a hacer, entonces, ¿qué sucede? Que dentro del proyecto del porvenir interviene el azar. O sea, lo que el gran escritor cubano Lezama Lima llamaba el azar concurrente. O sea, ni siquiera lo que tú proyectas hacia el futuro, tú tienes una seguridad de plasmación o materialización, porque siempre ocurre algo que te desvía o algo que cambia tu destino. Y que no depende de depende de uno. La loca es la libertad. Del Café Sublime. Versos y aforismos de un poeta de dos siglos. Tiempo, ¿Cuándo lo pones a circular? 5 de noviembre. ¿Y qué va a acontecer esa noche? Yo quiero que la pantalla pueda, como decíamos antes en el antiguo lenguaje técnico, ¿no? Un cloxó. Así se decía antes en televisión. Sí, así que vamos con...
Aquí tenemos un productor, acuérdate, Guillermo, de televisión y de radio. Sí. De larga data. Hice pinino. ¿Es abierta al público la invitación? Es abierta al público. ¿Dónde será? En la Biblioteca Nacional. Pedro que, por Enrique cierto, Sureña, luego que, la por cierto, remodelación muy bellísima. hermosa. Muy hermosa. Preciosa. En la Biblioteca Nacional, el martes 5, o sea, el próximo martes, la entrada es libre, por supuesto, abierta. ¿Y los declamadores entramos libres? ¿Podemos No, declamar? los declamadores son huéspedes Tony, distinguidos. ¿tú has vendido alguna vez más de 1000 libros? Mira, fíjate, déjame explicarte algo. Yo tengo una teoría sobre el libro. Se está acabando el Tengo una tiempo, teoría Guillermo. sobre el libro. Sí. Tengo una teoría del libro. Por ejemplo, hay 2 libros míos de investigación histórica, el libro del 14 de junio, Movimiento 14 de junio, un libro de 800 páginas, que además, y modestia aparte, yo pienso que es un libro básico para entender aquel periodo, un gran documento porque tiene la histórico. mayor acumulación de datos sumarios. El 14 de junio y el libro ahora de Trujillo a Camayo, esos 2 libros establecieron récord en mi producción. Los vendí todos, pero además tuve que hacer varias ediciones, porque son libros, pero la poesía no. La poesía hay que regalársela a los amigos. Pero No, usted insiste. la poesía hay que regalársela a los amigos. Insistir. O sea, la poesía no se siente como una mercancía. Claro. Así es. La poesía Sí. se siente como algo gratuito, como la vida, como el aire, o sea, como las cosas que Dios nos da, que no nos cobra. O sea, entonces la poesía no se vende. La poesía hay que distribuirla para que la gente, por supuesto, amante de la poesía, Se apropie de ella, se claro. apropie de ella. Así Entonces, es. el martes 5 a las 8 de la noche en la Biblioteca Nacional, quiero Pedro decir Enrique Sureña. que van a participar como apoyo 3 queridos cantautores dominicanos, Víctor, Pavel Núñez y Carlos Luis. O sea, van a estar presentes allí. Varillas gordas. Sí, pero con una extraordinaria vocación del canto y de la expresión. Es la familiaridad. Pero es como que crea no tiene la de él, confianza. como que la que él no tiene la de él, ¿te entiendes? Pero Mira, bueno. Tony, pero es que ya mañana tenemos nosotros Otra cita. cita porque ya no hay forma de que no nos hagan una grosería y nos saquen de la... Bueno, Y nada. tengamos que quejarnos con don Pedro Sí, Cava. así es que- y Bien, César cómo no, con Nanú. el amigo Sí. Pedro Cava. Nada, reiterar la invitación, los espero a los 2. O sea, Claro, en porque primera además fila. yo, ¿Fuiste director de esto? no, su director, encargado de asuntos culturales. Sí, además, quiero decirle Debería de algo. retomar ese puesto. No, A no, ver si no, arreglamos no, algunas no, lo por están favor, desempeñando el gente muy ministro, bien. el ministro. No, cualquier puesto es importante para servirle al país. Claro. Quiero decirle que yo acostumbro en todos mis actos, yo tengo un listado y paso lista de mis amigos. Sí. Entonces, los que están ausentes tienen problemas. Tienen conmigo. problemas. Así que tienen que asistir. Ya tú sabes. Sí, cómo no. Encantada pues. Gracias, Manolo, gracias. Igual No, que a el la placer es cita de nuestro, como mañana, siempre. aquí estaremos Yanela y Sí, yo, como de exacto. costumbre. Un feliz día.